¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos entre líneas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional y también internacional. Muchos temas esta semana. La mesa ha elegido uno que es muy interesante. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto dar un giro al sistema de justicia en México y para ello ha lanzado un paquete de reformas en la materia. O bueno, por lo menos eso intentó. Entre los cambios más relevantes están que los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados. Otro punto relevante de los tantos de los cuales vamos a hablar aquí es que se crea un código penal único, entre varias cosas. Antes de entrar en materia, quiero presentar a quienes forman parte de esta mesa. Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Subdirectora editorial del periódico Excelsior. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Fabi, buenas tardes. Ivonne Melgar es periodista, columnista para Excelsior, reportera. Gracias por estar con nosotros. A ti, Nacho, buenas noches a todos. Está con nosotros Pancho Garfias. Francisco Garfias es columnista para Excelsior. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año, que me tocó apenas darles feliz año. Y José Buendía, que es conductor para Excelsior Televisión, es columnista para Excelsior. Qué privilegio tenerte aquí. Pepe, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Cómo estás, Nacho? Ahora sí que... Buena tarde. Buen año, buena década. Buen año, buena... A ver, vamos a empezar con esa discusión. ¿Empieza la década o no? ¿O es hasta el 2021? A ver, antes de hablar del sistema de justicia en México o del intento de cambio del sistema de justicia en México, ya nos dirán ustedes cómo ven la cosa. Otro de los temas que surgieron acá, el avión presidencial, una promesa de campaña que sin lugar a dudas posicionó a Andrés Manuel López Obrador de una manera interesante, lo popularizó o lo llevó a los debates incluso en casa sobre qué se tenía que hacer con un avión presidencial, que no lo tiene ni Obama y después que no lo tenía ni Donald Trump y luego que ni nos compró ni Obama ni Donald Trump y que ahora, el viernes pasado en la conferencia mañanera, nos dice, pues en una de esas, con la Lotería Nacional, repartimos 6 millones de billetes de la lotería, es decir, cachitos de a 500 varos y a ver a quién le toca el avión presidencial. ¿Cómo ven? Me arranco. Creo que es una gran demostración de los alcances de la política, retórica, que mejor domina el presidente. Su gran plus hasta ahora ha sido una comunicación espectacular con las bases, particularmente con sus bases, que asumen y siguen el discurso a pie juntillas. ¿Y qué te demuestra el presidente López Obrador con esta propuesta? Que le puede dar la vuelta a sus críticos, que puede cambiar el tema de conversación, diseñar respuestas a un asunto que se estaba convirtiendo en chacota. ¿Por qué? Porque no ha podido vender el avión que decía que iba a ser muy fácilmente vendible. Aquí la preocupación, Nacho, es que esto que puede ser una anécdota y una referencia ilustrativa del talento de comunicación del presidente López Obrador puede convertirse en una tendencia de cuando las cosas que te propones no te salen. Y lo más preocupante, si se convierte al final del sexenio en una metáfora. Esa es la preocupación. Pepe. No, bueno, yo... ¿Ya te viste? ¿Ya te viste? Coincido. Ya me vi ganando el avión presidencial, llegando a imagen en el avión presidencial. No creo tener tanta suerte, pero... No tiene 500 pesos. Además, tampoco lo usaría para eso. ¿A eso va a costar el cachito? 500 varos. 6 millones de cachitos de 500 varos. Pero está claro, a ver, sí parece que no es tan fácil tripular la venta de un avión. A pesar de que gobernar, como había dicho, era un asunto que no tenía mayor dificultad. La verdad es que sí preocupa porque la retórica tiene límites, ¿no? Así es. Tú lo señalabas, Ivonne, y uno de los límites, nuevamente, pues es la rendición de cuentas que tienes que acabar dando. Entonces, cuando una promesa como estas, que fue bien recibida por el auditorio y sobre todo el suyo, acaba o hay que revertirla de esta manera, yo no estoy tan seguro que eso vaya a ahuyentar la chacota.
Si lo hizo por eso, no creo que esta vaya a ser una salida que realmente lo permite. Y más bien me parece que pues proyecta o lanza un mensaje, digamos, de dificultades primero de entender y de operar algo tan simple, pero tan complejo, tan especializado como la venta de un avión. Y creo que esas pequeños errores y pequeños fracasos que luego se convierten, ¿no?, en motivo de mayor desconfianza. Fabiola. Yo lo que creo es que es parte como de lo hemos platicado, de este discurso que se prepara para desviar la atención de otros asuntos prioritarios. Es decir, desde que el tema del avión evidentemente es preocupante, fue un tema de campaña que le dio mucho, pues sí, no lo tiene ni Obama, le dio mucho seguimiento, y ahora es un problema que tiene ahí, es una papa caliente, ¿no? Pero que al final le sirve con esta chacota para desviar otros temas interesantes. Es decir, desde el día que anunció, previo a este viernes, se vende o se renta, pues jugamos todos los medios tradicionales y de redes con esa figura porque es muy coloquial entre los mexicanos. Se vende o se renta, haga usted lo que quiera, ¿no? Y nos los imaginamos en esas mantas amarillas que se venden en las casas o los coches, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo ahora con el cachito de la lotería? Es desviar los problemas que verdaderamente están ahí y que no quiere hablar del todo, que es el problema del INSABI. Seguridad. Corrupción, medicamentos. Y ahora el que está ahí, que es ¿qué pasó con las CURP? ¿Qué está pasando con todos estos registros, no? Entonces son temas que no hablemos de lo que verdaderamente viene, como también el tema de la migración, ¿no? Sí, porque además trajo a cuenta el tema del avión presidencial en la semana en que se destapa el escándalo del sector salud público y la crisis particularmente de arranque del INSABI. En ese momento, de la nada, en una mañanera, oigan, nos vamos a traer el avión presidencial, y un presidente que además está sumando niveles de popularidad importantes, Pancho, decide cambiar la conversación. Pues efectivamente sí, coincido con ustedes que es claramente un distractor de los problemas y una ocurrencia. Yo cuando empecé a leer que pensaba rifar el avión, pensé que era una broma. Sí. Dije, o sea, 6 millones de cachitos de 500 pesos. Es una de las 5 o 6 opciones que está dando el presidente para recuperar el dinero de una venta que fue un fracaso. Sí. Que nos está costando dinero. 30 millones es la cifra que dieron oficialmente, ¿sí? Súmale lo que ha costado todos los viajes que hace López Obrador en líneas comerciales, ¿sí? Con todo su séquito de colaboradores. Ayer vi una foto de Olor Molécula en un avión, ¿verdad? Seguramente también financiado. Ahí no tengo pruebas, pero me lo supongo, por la presidencia, como se acostumbraba en otros tiempos. Y es un tema que, bueno, te está reflejando el nivel, el bajo nivel de lo que es una propuesta. O sea, ¿cómo hablas de hacer una rifa de un avión? De un avión con billetes de lotería de 500 pesos. O sea, suena... ¿En qué va a acabar eso, Pancho? Suena de manco. Pues evidentemente lo de la rifa yo creo que pues no se va a concretar, ¿no? Digo, y francamente. El avión presidencial, ¿en qué va a acabar? Nos lo vamos a traer de California, aterrizar en Santa Lucía. Y va a costar tenerlo en el hangar de... Santa Lucía. En el antiguo, no. En el antiguo, tengo entendido que va al antiguo hangar presidencial, lo que era ahora le llaman de otra manera, pero lo que era el hangar presidencial, tienes que contratar... Al lado de la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienes que pagar el mantenimiento, tienes que pagar pues, los pilotos, dice que a lo mejor también lo rentan. Sí, que estaría bien, muchachos. Pues, no, puede ser una promesa que acabe en una chatarrización, ¿no? ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Ahora, que si lo rifan... De entrada hay que dejar claro que ya se le perdió casi la mitad de... No, ojo, acuérdense que hay un personaje
que se sacó 2 veces la lotería Fidel en Fidel Herrera. Herrera. Ay, ojalá y se lo gane, está Igual se lo increíble. saca, porque yo pregunté, imagínate que te lo saques tú o yo y Bonita, ¿cómo vamos a mantener ese avión? No, bueno. Pero pensé en Fidel Herrera. Oye, sí, tienes toda la razón. En una de esas se lo lleva. Ahora, la magia de esta retórica, por supuesto populista, pero efectiva, es que el presidente logra conectar con millones y se avienta el reto, que no cualquier presidente en el mundo lo puede lanzar, de decir yo voy a convocar y los voy a lograr que se vendan los cachitos. Aquí el punto es que entonces la polarización, que es un tema que a muchos no les gusta, pero que es muy gráfico, está entre quienes creen que qué bueno que se rifa el avión, que son millones, y quienes sostenemos que es una forma de chatarrizar la política. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no nos pongamos a discutir en esos términos en los próximos días. Es que el ruido es eso. Esa es la tragedia, la tragedia. Esa es la tragedia. De que la gente le cree, ¿sí? Es decir, la gente debe estar, bueno, a lo mejor hasta me saco el avión, ¿no? Sí, claro. Realmente. ¿Por qué no? Y lo vendo. Y pues te está reflejando el nivel y la devoción Así con es. la que sus seguidores incondicionales obedecen lo que él dice y le creen hasta Hay el un final, ¿no? círculo, es una comunicación circular. Bueno, por eso le pues llaman ahí está así. el asunto del avión. Digan lo que digan, ojalá y se lo saquen. Sería increíble. Imagínate que se lo saque Peña Nieto. Imagínate. Queremos que sea el que se lo gane. Lo van a acabar rematando a muy bajo precio. Eso es lo que yo preveo, ¿no? Porque tampoco lo puedes tener ahí parado. Como dicen, Sí, cada mueve día que chatarra. pasa se deprecia más. Y para entonces sacarán un par de temas más que nos distraerán de cuánto perdimos en la venta del avión. Y para eso sí se pintan solos, ¿eh? Bueno, ahora sí nuestro tema, ¿no? Ahora sí, el tema del día de hoy que vendimos, por el que la gente se quedó, la gente ya quiere estar hablando del sistema de justicia, sistema de justicia en México. Yo no sé si hablar de lo que pasó en el Senado la semana que terminó como una presentación de iniciativas, porque creo que estrictamente, ustedes ya me dirán qué es lo que opinan, no fue una presentación de iniciativas, fue la filtración de una serie de borradores con las que llegó Alejandro Gertz Manero, que no puede presentar iniciativas, acompañado de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Presidencia de la República, entiendo en representación del propio presidente de la República, para hacer la presentación de iniciativas. ¿Qué fue? ¿Por qué no empezamos por ahí, Pancho? Sí, Pancho. ¿Qué fue lo que pasó en la semana que terminó? Que creo que se suma a un hecho, no sé qué palabra usar, un ridículo, un oso, en el que al final de cuentas la ceremonia a la que convocaron a personajes de primer nivel, la ceremonia en la que incluso la presidenta del Senado había ya comenzado a decir que este paquete de iniciativas iba a transformar el sistema de justicia en México, terminó en un, ¿saben qué? Mejor no, vámonos todos a nuestra casa, luego hablamos. Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Hay dos versiones al respecto. Una, que hay diferencias en el seno mismo del gabinete, porque se pretende crear una fiscalía general y los otros no están de acuerdo, etcétera. Yo esa me la creo menos. A mí, personalmente, Ricardo Monreal me dijo que era una reforma que afectaba derechos fundamentales del ciudadano. No una reforma, un proyecto que afectaba derechos fundamentales del ciudadano y recogía propuestas muy regresivas, por ejemplo, volver al tema de los arraigo. 40 días de arraigo, Tengo aquí la eliminación de los jueces que califican las detenciones, eliminación de la presunción de responsabilidad, es decir, crear un principio de presunción de responsabilidad que en buena medida elimina la presunción de inocencia y evoca la presunción de responsabilidad de todos. Validar la obtención de pruebas incluso bajo tortura, es decir, no desecharlas, que fueron las palabras que utilizó el propio fiscal, es decir, si se obtuvieron bajo tortura o con un proceso viciado de llenado de formatos, de detenciones. Nunca se habla de tortura, se habla de medios obtenidas por medios ilícitos. Por medios Es decir, ilícitos. también incluye escuchas dice ilegales, etcétera. con delitos electorales o fiscales. No hay que dejar en libertad al acusado.
no hay que desechar las pruebas, Ajá, a ¿no? raíz, ajá. Hay que castigar a los policías que llenaron más los formatos, hay que castigar a quienes utilizaron estas técnicas y finalmente, nada más para completar lo que estabas diciendo, mantener delitos que lastiman los valores morales como el aborto y hasta la ampliación del arraigo, que es lo que estaba... que no prescribe. Efectivamente. Que no prescribe. Quieren reformas a 14 artículos constitucionales. Para reformar los artículos constitucionales requieres de una mayoría calificada. Y por lo que ese día se manejó allí en el Senado por parte de los coordinadores, esa reforma no iba a pasar. Bueno, ni siquiera Ricardo Monreal la estaba apoyando. Él vio cosas difíciles, cosas peligrosas para los avances que se habían ya logrado con el sistema penal acusatorio. Muchos quedan anulados, por ejemplo, esta figura del arraigo, que estaba ya prácticamente, la ONU ya la tiene casi en desuso. Desechada, Y estás fortaleciendo un sistema que pudiera convertirse, con todas esas armas jurídicas, en un sistema más autoritario de lo que tenemos. Entonces, cuidado con todo este tipo de cosas y el ciudadano cómo queda desprotegido frente a... Porque sí sé que, bueno, hay muchas críticas a las puertas giratorias y que no duran ni 24 horas y lo sueltan. Y yo creo que te responde también a ese reclamo de la sociedad que quiere un poco mano dura, porque no ve para cuándo esto vaya a Déjame, voy con Fabiola y voy contigo. Sí, yo lo que creo también en la parte política es que yo tampoco me creo que hay como grillas internas en el gabinete. Yo sí creo que fue Estos un bandos buscapiés. de, por un lado, Julio Scherer y Alejandro Santiago Gertz. Nieto con Gertz, no. Yo creo que sí fue un buscapiés. Yo sí creo que el poder legislativo, Senado, está atrás de esta filtración. No estoy acusando a nadie. Yo sí sé que se mostraron, se dieron los documentos a los medios de comunicación para que dijéramos, Claro, ojo, aguas con lo que viene. Desde el Senado. Desde el sí, Senado, o sea, para que se viera el termómetro para de las anotar. ilegalidades en las que se podría caer. Y dos, que la Corte supiera que no estaba siendo tomada en cuenta porque había un acuerdo previo de que la Corte, incluso en esa reforma judicial que le toca para juzgar a los jueces y magistrados corruptos, fuera la propia ministro Saldívar la Corte quien con el legislativo presentaran la iniciativa. Yo creo que fue un buscapiés. Pero además querían hacer una reforma al Poder Judicial Sí. sin el Poder Judicial. Sí, Sin la yo- opinión del Poder Judicial, dicen que incluso sin la convocatoria a la secretaria de Gobernación, que ni más ni menos es ministra en retiro Sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin los actores que tendrían que estar involucrados, ya no digamos especialistas, activistas, sí. Pues participantes del sistema judicial. ¿Me dejas hacer una pausa y regreso contigo? ¿Aguantas la pausa o quieres de una Seguro, vez? no. Vamos a la pausa. Y regreso Nacho. contigo y con Ivonne. Claro. Estamos entre líneas analizando ese tema. No se vaya, volvemos. ¿Qué pasó en el Senado de la República esta semana, Pepe? La verdad es que yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Pero sobre todo, la verdad es que yo no acabo de entender muy bien qué es lo que se proponen con esto. ¿Por qué justo en una semana en la que los reflectores internacionales voltean a ver al país sobre la crisis de derechos humanos que continúa, que persiste? Gente como organizaciones como Human Rights Watch teniendo calificativos muy fuertes hablando de la situación dantesca de los desaparecidos en este país, justo en esa semana sacan una iniciativa que, por decir lo menos, es hostil a los derechos humanos. Una reforma al Poder Judicial hostil a los derechos humanos en medio de una crisis de derechos humanos que incluso las cifras de desaparecidos hoy te muestran que en el actual gobierno, en el primer año de la 4T, se han aumentado 5,000 desaparecidos respecto de la contabilización que ya había de los sexenios anteriores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué justo en este momento se presenta una iniciativa que, como se ha dicho ya, no solo es regresiva respecto de la última reforma penal que trata justo de poner a las víctimas y a los derechos humanos en el centro,
sino también se convierte hoy en una amenaza adicional hasta para la autonomía del Poder Judicial. Pero que no sabían qué? esto, se ¿Por dieron qué? cuenta, lo hicieron a propósito, pasa como pasa con el paquete que manda la Secretaría de Hacienda con errores para que luego se corrija y entonces ahí todos. A ver, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió? Hagamos eso? hipótesis. Yo me uno a la teoría de Fabiola. Es un buscapiés. A ver, hagamos hipótesis. Una es que después de un año, como ya el propio presidente reconoce, el tema de la violencia es una asignatura pendiente y que no han podido resolver y por tanto empieza a haber temor, empieza a haber desconfianza dentro del propio Ejecutivo de los instrumentos que tiene al alcance para poder cumplir con esa promesa. Dos, no se trata de eso y es una iniciativa vilmente de populismo judicial, en el que, como decía Pancho, van a responder a lo que la gente hoy está pidiendo. Hay demasiada violencia, inseguridad, bla, bla, bla. Y entonces hay que darles la promesa de que ahora sí, al que agarre en caliente lo metemos al arraigo, etcétera. Y medidas extraordinarias para fortalecer a las fiscalías. Pero yo creo que también no debemos olvidar que justo este anuncio y todo este circo se monta en la semana en que viene el fiscal general de William Barr. Estados Unidos. Sí. Y segunda vez en poco tiempo, la primera, recordemos, después de la visita incluso logra que México deje de ser considerado, la posibilidad de que sea considerado dentro de terrorismo internacional. ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos respecto al tema de justicia, respecto al tema de impunidad? ¿O no está pidiendo nada? Hay preocupación por los niveles de violencia. Sabemos que quieren que se incremente el combate al narcotráfico y que haya mayores resultados. ¿Y cómo se logra eso? ¿De qué manera tú puedes garantizar que después de una década y llega un año de gobierno logres poder incrementar las detenciones, desarticulación de cárteles, de grupos narco-menudistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Hay algo que tenga que ver con eso? ¿Ustedes qué creen? Bueno, es una buena pregunta. Igual y si quieres terminando igual. ¿Qué buscaba, iba a decir la 4T, pero no es la 4T, un ala de la 4T con esto, con este episodio? ¿Qué es lo que estaban buscando? Yo creo que sí, efectivamente, el Senado de la República tiene, como con el caso de la Guardia Nacional, la oportunidad de ponerse por encima de las visiones contradictorias e incluso te diría sin definiciones claras de los funcionarios de la 4T en el tema de seguridad. Y ahí Ricardo Monreal puedes resultar ser el héroe de esta película con un parlamento abierto donde se discutan estas iniciativas y no dudo que desde ahí se filtró como para medirle el agua a los camotes. Pero hay unos hechos muy concretos de enfrentamiento en el gabinete. Socorro Flores, representante de los organismos, representante del Gobierno de México ante los organismos de derechos humanos en Ginebra, el 8 de enero, en la reunión de cónsules y embajadores, le pregunta a Alejandro Gertz Manero, ¿qué va a pasar, señor fiscal, con el respeto al debido proceso? Los organismos nos preguntan todos los días por qué se está violando cotidianamente la presunción de inocencia en México, como antes sucedía. Y entonces aprovecha, ya está terminando en ese momento el encuentro de hora y media, aprovecha el fiscal y le dice, efectivamente, señora, usted tiene toda la razón, se viola la presunción de inocencia y no es en la fiscalía, es en algunas unidades del gobierno de la República donde se realiza y todos sabemos dónde es y todos sabemos que Te lo digo hace. Socorro para que escuche Santiago. Para que escuche Santiago Nieto. Es decir, hay un enfrentamiento con respecto a un punto que es clave en lo que nos ha ofrecido la 4T. La 4T dice que ahora en lugar de balazos, lo que van a tener es el seguimiento de dónde está el dinero de los criminales. Y eso lo hace Santiago Nieto. El problema es que hasta hoy se han perseguido a enemigos políticos o a críticos o a contrapesos. Yo no conozco hasta ahorita a un capo al que se le haya seguido. Entonces el señalamiento del fiscal resulta relevante en ese momento. Un día después el presidente de la República en la mañanera dice Santiago Nieto no hace nada sin que yo no se lo autorice. O sea, él está actuando por mí. Una semana después se habla de la presentación de las iniciativas en el Senado y otra vez Gertz Manero lanza unas definiciones impresionantemente registrables para entender que yo sí creo que hay problemas de visión y de óptica al interior del gobierno. Dice una cosa clara, me quedo con una. Dice, tenemos un sistema tan mal hecho
Dice que en este país el que se roba un país está feliz, libre en las calles, y el que se roba 20 pesos está en la cárcel. Al ilustrar el desorden del sistema penal mexicano, y habla de lo importante que es combatir injusticia, impunidad y corrupción. ¿Dónde están los que se robaron un país? ¿Por qué no los persiguen? O sea, yo creo que aquí hay un problema de fondo de cómo van a concretar la pacificación del país a través de un nuevo sistema. Y yo creo, con todo respeto al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que no lo tienen claro. Por cierto, que no lo invitaron. Sí, No estuvo convocado. Y si estuvo convocado, no fue. Entendido que sí fue convocado. Sí fue convocado y no fue. A ver, entonces, ahora, después de esto que han descrito acá, no hemos tenido un desmentido. Es decir, no hemos tenido un posicionamiento oficial de lo que tendría que ser el borrador. Aquí hay una razón muy clara. Es decir, como bien lo definió, no va a ser caldo de pollo sin el pollo. Y como evidentemente esos documentos eran borradores, no eran iniciativas ya formuladas concretamente, pues tú no puedes hablar sobre lo que todavía no existe. Pero sí decir lo que ibas a presentar. Claro, y yo vuelvo al tema, la filtración. Claro. Y eso sí te lo puedo corroborar. Explotó. De varios documentos. Dices, Complotó. intencionada para que, ventilarla. Y al día siguiente había unos coordinadores que estaban con los pelos parados. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene, Fabio? Bueno, y nada más para explicar y dejar bien preciso, son 11 documentos. Es decir, lo llamamos borradores porque es un término jurídico y periodístico importante. Pero yo coincido con Garfias, de verdad. El gabinete puede decir que no existen, el Congreso de la Unión puede decir que no existen, pero existen. Había los sellos de la propia Fiscalía. Por eso tampoco yo no me trago las grillas internas entre el gabinete, porque eso ya estaba para presentarse ya. O sea, son los borradores. Si no, no hubieran no hubieran llegado. Senado, No hubieran tenido por qué tener una reunión tan previa si lo iban a presentar el 1 de febrero, ¿no? Entonces, son, ¿no? Aunque queramos todos decir que no. No, esa reunión evidentemente Entonces, fue bueno, son boicoteada, 11 ¿no? documentos, por ¿no? decirlo Para menos, empezar. hay un boicot de esa reunión bastante claro. Exactamente. Sin duda. ¿Del ¿no? Senado? Y ahora ¿Dirías que el boicot les voy es del a dar- Senado? No me ¿El hagas- Senado es más Sí, fuerte no, que el no gabinete? puedo por decir eso, pero sí supuesto, puedo y decir que les es voy a un decir boicot. por qué, No, permítanme. pero perdóname, acuérdate. Ahí quiero hay ir con esta 14 polémica. artículos 14 constitucionales. artículos Hay mayoría calificada. Si Por no, eso no sale. hay mayoría calificada, Vale. no Por pasa eso- nada. por eso es Ahí importante. Sí, con todo respeto, es más fuerte el Senado. Ahí va mi bueno. precisión. Por 11 eso es boicot documentos. del Senado. Sí, 11 documentos. 14 reformas constitucionales. Sí, no, Son no, 9 es que no. ordenamientos. No, a ver, es Son una- 9 es una- ordenamientos sí, jurídicos sí, sí, entre sí. códigos penales. Déjame nada más terminar Claro, la idea. de acuerdo. ¿Por qué si es el poder del Senado? Otra cosa. Porque el Senado no es la Cámara de Diputados, porque Ricardo Monreal no es Mario Delgado, porque Mario Delgado se ha dicho que lo que se consensa y se negocia en Los Pinos se avala en Del San Palacio, Lázaro. Palacio. Digo, perdón, Palacio Nacional se avala en San Lázaro. Aquí no. Y yo les recuerdo que Ricardo Monreal había trabajado una reforma del Poder Judicial Que eliminaba con el el ministro arraigo. Saldívar. Y que en eliminaba este el lado arraigo. rebasaron por la izquierda y dejaron, tú lo sabes, en algunas comidas el ministro Saldívar nos había platicado que el 1 de febrero se presentaba esta reforma Sí, claro. al Poder Judicial, donde incluso se juzgaba a estos jueces corruptos. Digamos que el ruido en el gabinete interno, Ivonne, sí existe y sí lo hay. Sería tonto decir que no. Pero es el poder de lo que pasó en la semana que termina en el Senado, sí fue la mano del legislativo, porque evidentemente sí es más fuerte Monreal ¿Qué? que el gabinete A ver, ahorita. ¿Quién Porque del ahí gabinete? va a ver, aprobar. Pero no importa decir quién del gabinete. Pues es que todos, porque ahí está es Durazo por un lado, Gers por el otro y Olga. Y Olga está cerca del Senado, ¿eh? La versión que corre es que Voy contigo, Pepe. Un segundito. querían darle superpoderes a la Fiscalía. General y que pues, la secretaria de Gobernación y el consejero jurídico de la presidencia pues no estaban de acuerdo. ¿sí? Entonces sí hay disputa de disputas. poderes. Por eso estoy diciendo que sí, pero la Ivonne, filtración queda fue en el un segundo Senado. plano Claro. frente a la intención que tienen de endurecer las leyes. Pero imaginemos y- entonces la escena. Llegaron y Monreal les dijo,
mejor no las presenten, mejor no la entreguen, o ellos mismos dijeron, las guardamos para el 1 de febrero. Es lo que a mí no me termina de quedar mismos claro. Dijeron, las guardamos, ¿por qué iban a decir si ahí iban a eso? Obviamente hubo una plática previa de la que no todo el mundo se enteró y que ahí, Miren, eso se programa resolvió fuera no se resolvió ahí en la reunión. Sí, claro, que todos vimos. previo. Eso Este se resolvió programa se previamente. llama Entre Líneas, ¿no? Y estamos hablando de esto. No. Durante toda la semana me escuché, sobre todo todas las del jueves, escuché todas las entrevistas que dio Ricardo Monreal a todas las estaciones Y lo de radio. antojaba, dices tú. Por supuesto. Él incluso cuenta en una de ellas que hubo una reunión previa a todo esto, de horas antes, que llegó incluso horas antes, Olga Sánchez Cordero, Gertz y el consejero jurídico, y que estuvieron platicando con él horas antes. Ahí te va, por eso, entre líneas, leyendo todo esto. Y el otro punto también muy importante, de que por eso sí existen, porque en la presentación oficial de lo que nos reunimos para no presentar nada, hablaron de la ley de esta cultura cívica para sanciones, que está entre estos 11 borradores que hoy no existen públicamente. Sí, o sea, sí hay demasiados datos yo en entre líneas que hay que ver. Estoy de acuerdo, me compro eso, pero sigo sin entender. A ver, y déjame agregar algunas preguntas a los que se ha puesto sobre la mesa. Por supuesto que sabían perfectamente que poder pasar una reforma con 14 reformas constitucionales implicaría el Senado y, por supuesto, la composición que hay. O sea, no es novedad. No. Cuando se organiza una presentación de una transformación de la justicia de este calado, no puedes simplemente no tener todo organizado para hacer la presentación operado. Del paquete. Claro. ¿Por qué caen en cualquier caso en un boicot que tenían que haber previsto? Segunda, tú decías, es una iniciativa que va a marcar el tema de la pacificación. A ver, no saben, de verdad, no sabe el fiscal que en este país hubo una reforma de derechos humanos de 2011 y que México tiene firmados. Y eso es lo que están tirando. Según los documentos, eso se tira. Todo lo garantista de la Suprema Corte se tira. Es decir, no están esperando que de los organismos internacionales digan, a ver, nos preocupa que en medio de una crisis de derechos humanos ustedes desaparezcan las protecciones que habían avanzado en los últimos años. Eso es posible, o sea, tiene lógica. Y tercera, el Movimiento por la Paz y otras organizaciones civiles ya han comenzado a movilizarse y van a hacer una marcha en este mes de enero. El 23. ¿Cuál es la reivindicación? La reivindicación es, oiga, presidente, usted olvidó la agenda que habíamos pactado hace un año y que colocaba a las víctimas y, por supuesto, sus derechos y la reparación en el centro. ¿Tampoco pensaron en eso? ¿O qué creyeron? Que a lo mejor, citándolos, como ya ocurrió en la Secretaría de Gobernación, los iban a disuadir de no hacer la marcha. Ahora, esto parece... ¿De verdad hay respuestas para todo esto? Y no creo que las respondan, honestamente. No creo que las respondan. O sea, no creo que estos actores respondan lo que estás planteando. Y Gertz menos, ¿no? No sé. Pero, y además también veo una cosa que en una de esas es sintomática. Esta misma semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha total y absolutamente el sistema anticorrupción de la Ciudad de México por un procedimiento legislativo viciado. Que no respetó. Que huele a lo que pasó un poquito esta semana. Viciado, ¿no? Que se votó, a pesar, dice la Suprema Corte, de la mayoría que votó ese sistema anticorrupción, se votó de manera irregular. No se entregó con 48 horas de anticipación. Hubo legisladores que no leyeron lo que se aprobó de oposición y finalmente manda un mensaje importante a la Suprema Corte. ¿Dirías, es sintomático? Sí, yo lo que creo es que no hay claridad. No hay claridad de lo que quiere. Y ahí la Suprema Corte juega a veces a aplicar su trabajo, a veces a realizar su tarea y en otras a quedar bien con el presidente. No nos podemos hacer, o sea, la verdad es que el ministro Arturo Saldívar, que es un hombre brillante, de los hombres más inteligentes que ha dado todo el sistema jurídico de este país, entiende perfectamente que está tratando con un jefe de Estado poderoso, que conoce las tripas de las corrupciones que ha habido en el Poder Judicial y por eso pues se ha sentado a negociar de manera deliberada con el presidente. ¿Y qué va a pasar con él en el contexto de lo que estamos hablando? Eso es lo que yo creo que está por verse. Para mí es clarísimo que no hay claridad en el gabinete
de por dónde deben caminar las cosas. Pero también es clarísimo que la mayoría constitucional que necesita el Senado, que puede lucir muchísimo con una mente política como la de Ricardo Monreal, por cierto, en el evento estaban todos los coordinadores y todos los senadores importantes, saludando a Julio Scherer particularmente. Claro. Saludando al consejero jurídico de la presidencia. Era el personaje, así como con Santiago Nieto. No anda en escaño. Yo lo que creo es que también hay que cuidar lo que quiere el presidente. Y tal vez ni siquiera el presidente sabe qué quiere en ese aspecto. Pero una cosa sí es clara. La definición de la presidencia, de la Comisión de Derechos Humanos, también marcó que el Senado se puede someter. Con muchas caricaturizaciones. Se puede someter. Sobre lo que acaba de decir Ivonne, no pongo en duda la inteligencia y la brillantez del ministro Saldívar, sin embargo, yo creo que sí tiene un cierto grado de incondicionalidad hacia el Ejecutivo. Bueno, obvio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Eso no está peleado por la inteligencia. Por lo mismo. Ahí, ahora, ¿por qué entonces dejan fuera al Poder Judicial de estas iniciativas que incluyen una importantísima reforma al Poder Judicial? Tú recordarás en aquella comida que tuvimos, que hasta se enojó contigo. Yo le puse... Pues es que tú también todo lo que habías escrito, te reclamó en ese momento todo lo que habías escrito. Pero con un tonito que parecía mi papá. Me estaba regañando, ¿te acuerdas? Sí, porque le señalabas esta incondicionalidad. Estabas ahí, Nacho. Y le molesta mucho que se le diga, pero es obvia. Pero bueno... Entonces, el punto aquí es... Esa cercanía no le valió para que lo integraran en la elaboración de las iniciativas sobre el Poder Judicial. Esa exposición nos dejó claro que sí es urgente que se haga una reforma del Poder Judicial. Recuerdo muy bien el tema del Estado de Jalisco, que decía que prácticamente todo el sistema, todo el Poder Judicial en ese estado estaba ocupado por el... Sí, particularmente asuntos con nombre y apellido con magistrados. Antes de ir a la pausa, preguntarle sobre el ministro presidente Arturo Saldívar, el papel de la Suprema Corte en esto que fue fallido, por lo menos esta semana. Antes de ir a la pausa, quiero ir con su opinión. Fabiola, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ausencia del ministro Saldívar, ¿cómo lees esto? Yo lo que creo es eso, se adelantaron, no cabildean, hay una como actitud soberbia del lado del gabinete, no me refiero al consejero jurídico ni a Olga Sánchez Cordero, sino a la otra parte del gabinete que como dicen, está desde Palacio Nacional, se hace lo que se dice, porque sí, evidentemente los han sometido en otras votaciones, como bien lo dice Ivonne, pero dejaron de fuera ese actor importante que es el ministro Saldívar, que ha trabajado con el consejero jurídico, con Julio Scherer, que ha trabajado con Olga y ha trabajado con el gran poderoso que es Ricardo Monreal. Por eso pasó lo que pasó, por eso se detuvieron las reformas, por eso se filtraron, para hacer todo este ruido y decir, nos tienen que escuchar. Eso es parte de eso. A mí me preocupa mucho si lo que aquí se puede leer es una actitud de desdén. La iniciativa, en efecto, contiene algunas medidas que incluso implicarían la desaparición del Consejo de la Judicatura, si como ahí en los borradores que han circulado se estableciera que va a ser el Senado el que realice actividades de control administrativo sobre jueces y magistrados. Si ese es el tema, y entonces dijeron, pues ¿para qué los invitamos si les vamos a bajar prácticamente su poder? Pues entonces sí me parece que es un tema de desdén. Sería elección. Y muy preocupante. Serían elegidos por el Senado los del Consejo de la Judicatura que van a juzgar a sus compañeros que cuando cometan de corrupción. Muy bien, voy a una pausa, regreso con el último bloque, estamos en Entre Líneas, no se vayan. Estamos de vuelta Entre Líneas. Compañeros, les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren probar? A ver, siempre pedimos la mala. Primero la mala. ¿Quieren la mala? Para que no se vayan contentos. La mala es que no le van a poder entrar a la rifa. ¿No? Del avión. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando del avión? Sí, Perdón por hacer este paréntesis, pero tengo que hacer este paréntesis. No van a poder ganarse el avión, caray.
Ya íbamos Ivonne y yo a comprar entre las dos el Entre cachito. las dos. No, es que justamente se me olvidó comentarles al principio del programa que horas después de que el presidente había anunciado que una de las opciones que estaban explorando era la rifa del avión presidencial, un secretario que parece que no había visto la mañanera aterrizó en la ciudad, en el estado de Oaxaca, y le preguntaron, oiga, ¿cómo ve que se va a rifar el avión presidencial? Y Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, ni más ni menos, respondió, le pregunta a un colega, ya ven cómo son los colegas, insoportables. Amarra navajas, diría el presidente. navajas, conservadores. ¿Es factible, se le preguntó al secretario de Comunicaciones y Transportes, rifar el avión presidencial con cachitos? No, no creo. No se va a rifar. ¿Cómo se va a rifar? Se va a subastar. Una rifa es un boleto y usted se lo gana. ¿Eso? No. Y después le dice, ¿cómo? Pero pues, si el presidente dijo... ¿Rifar? ¿Dijo rifar? ¿Y 6 millones de cachitos? Ah, caray. Yo creo que va a haber más opciones próximas que les vamos a dar a conocer. ¡Qué relajo! ¡Qué relajo! ¡Qué relajo! Se la está rifando ese Espriu. Exacto. No voy a permitir que... Bueno, cerramos el paréntesis, ¿o quieren comentar algo? Cerramos el paréntesis, ¿no? Sí. Pues sí, Siento desilusionarlos. Querían llegar Pues- en sus próximas vacaciones en un avión VIP con sus 79 amigos más, porque es de 80 para trato VIP. No, o sea, si vieron el folletito de se vende, se No, renta bueno, la sí, cama, claro. ¿no? Bueno, sí se me antoja. El pináculo de la aeronáutica. El pináculo, un pináculo. Bueno, el presidente parecía, de verdad, un vendedor de Pero avión. mira, no está alejado este paréntesis de lo que pasa en el gabinete, en el interior del gabinete, y que no desdeño la observación En el pináculo, de Ivonne, ¿no? De que todo este conflicto, estas grillas internas, este es el reflejo, esto después es el reflejo de que cada quien habla y dice lo que cree y después tiene que corregirlo. Y es ahí donde yo digo, pero hay otros poderes, donde hay otros políticos muy hábiles que te dicen, sí, mi rey, pero aquí te vas a topar, compadre, te va a costar un poco más de trabajo porque sé hacer política. Pues bueno, regresamos al asunto de la justicia politizada. Sí, puede ser. sí. Justicia politizada que tiene frente a sí ahora, pues bueno, otro capítulo. Esta propuesta de crear un código penal único, esta propuesta de transformar el sistema de justicia en nuestro país con además reformas constitucionales de gran envergadura. ¿Qué es lo que viene entonces? ¿En qué terminó este episodio de la semana que finalizó? Con un compromiso de que, pues bueno, lo vamos a revisar, vamos a consultar a los que saben, vamos a consultar Primero a los lo poderes. presentarán, me imagino. Supongo que lo van a El presentar. próximo sábado. Espero que lo repartan para leer y quienes participan en lo que dice podría ser un parlamento abierto. En 2 semanas. En 2 semanas, Sí. en 2 semanas. Sí. Que participen en el Parlamento abierto puedan opinar para el mejoramiento de... Yo francamente lo celebro. O sea, ¿cómo es posible que una reforma de ese calado, como tanto lo ha subrayado aquí Pepe, la hagan en el gobierno, En Team Back. en team back del gabinete y con estas grillas entre unos y otros y tal, y luego lleguen al Senado como si no existieran otros poderes con la idea de que pues ya lo hicieron, ¿no? No, yo sí creo que era un error garrafal no haber integrado, por ejemplo, al Poder Judicial a los ciudadanos, porque son los derechos de los ciudadanos los que se van a cuestionar con esta derechos adquiridos por el ciudadano. Si se llegara a concretar, la verdad, si me pides un pronóstico, yo no creo que las reformas queden como vienen en los borradores. Dame un pronóstico, Pancho. Ese que va a haber modificaciones, No hay manera. que se van a sumar jueces, magistrados y todo, para entre todos, como sucedió con la Guardia Nacional, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, cuando el tema de la Guardia Nacional, finalmente se convoca a la sociedad civil a participar en el Parlamento abierto y se suben cosas que propone la sociedad civil. Aunque sea un poco el tema de la militarización, por ejemplo, de la Guardia Nacional, pues le tuvieron que bajar. Aunque en los hechos todos sabemos que los guardias nacionales son soldados con disfraz de Guardia Nacional. Pero se peleó mucho el tema del mando, el mando civil, que al final, por lo menos en el papel,
queda en manos de Alfonso Durazo, la Guardia Nacional, y no de un general como se pretendía en un principio. En fin, sí se puede, con un método así, sí pudieras corregir este atentado a los derechos fundamentales que significa una reforma tan, pero tan regresiva. Y, o sea, si tú cometes un delito, por cualquier delito, te pueden guardar 40 días. Me acuerdo, con eso me acuerdo de la política y la estrategia de Pancho Villa. Ajusílenlos y después diríguan. Es más o menos el estilo. Sí, yo también creo esto, que es importante, que sí va a haber modificaciones que tienen que ver con esta exigencia de diversos defensores de derechos humanos, porque sí está, más allá de la grilla política, ojo, estos borradores sí están tocando derechos de los ciudadanos, es decir, el arraigo o la prisión preventiva aplica para cualquier delito, no solo crimen organizado. Las escuchas telefónicas no solo para crimen organizado, se añade delito electoral y fiscal. Entonces sí es muy importante que te lleve a estar espionaje telefónico. El otro tema que es muy importante es que para los menores de edad ya podrán tener una condena penal, un castigo penal a un menor de edad por delitos de fraude. Es verdad, muchos vivales utilizaban o ponían los nombres de sus empresas fantasmas o lavadoras de dinero a nombres de menores de edad. Cuando los descubrían era un menor de edad, entonces no era imputable. En esta ocasión ponen un cambio constitucional para que por estos motivos fiscales o de lavado de dinero, el menor de edad sí pueda ser castigado penalmente. Todo esto implica una violación a derechos humanos y a todo el discurso de la protección de los niños, niñas y menores adolescentes. Hay una ley de cultura cívica donde los de 12 a 18 años podrán tener trabajo comunitario, reparación del daño o esas jornadas de ayuda, de trabajo social por algunos delitos. Habría que ver qué delitos. Es decir, si hay derechos humanos que se trastocan y que por eso hay que discutirlos en un parlamento abierto. Pepe, ¿quiénes tendrían que participar? ¿Cómo tendrían que participar? Y si tiene cura. Bueno, lo primero que te diría es, antes de quiénes deben de participar, aunque no haya sido planeado y sea una consecuencia no buscada, quizá es una buena oportunidad, porque también estamos claros de que un país donde el nivel de impunidad es cerca del 99%, algo tendrá que discutir sobre el sistema de justicia, porque hay cosas que no están funcionando. Por supuesto. Hay cosas que me parecen claras hasta ahora y que me preocupan. Una, respecto a la discusión que se pueda dar ahí. La primera es que desde el sexenio anterior venimos viendo consistentemente una actitud de desconfianza de la autoridad hacia la propia reforma penal que habían hecho de 2008 y que finalmente se puso en marcha en 2016. Cada vez desde Mancera en el gobierno de la Ciudad de México y de distintos partidos políticos, las críticas a la reforma penal fueron subiendo de tono, y me parece que sobre todo por la propia incapacidad de las instituciones y de las autoridades para poder implementarla. Segunda, me parece muy claro que junto con eso la salida fácil, y que es la que creo que está detrás de la iniciativa esta, independientemente del detalle del articulado, hay una tendencia a tratar de resolver la violencia y la impunidad endureciendo las leyes. La vieja fórmula. Métele más castigo, métele la parte punitiva, métele la parte inquisitorial, porque eso al menos podrá ser vendido como la autoridad está tratando de hacer su parte. Y me parece que eso me lleva a la tercera preocupación, que también parece clara. Lo que se dijo en los foros de pacificación sobre crear mecanismos alternativos que permitieran justo salir con mecanismos en una situación de nivel de violencia que hay en el país, en el que las propias instituciones, como han reconocido también el propio gobierno, han sido penetradas por el crimen, y por tanto, como en otros casos, necesitas medidas extraordinarias de justicia, de reparación del daño, etcétera, están poco menos que olvidadas. ¿Quién debe estar entonces en ese foro? Evidentemente tiene que estar el Poder Judicial, evidentemente tiene que estar derechos humanos, evidentemente tienen que estar también las víctimas. Las organizaciones y las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas.
que son los que estuvieron en la reforma penal de 2008. Ivonne, lo que pasó también en esta semana y como reacciones posteriores a lo que sucedió en el Senado, incluye una explicación del propio fiscal general de la República que a mí me parece inquietante, alarmante, ¿no? El hecho, por ejemplo, ir a las letras chiquitas y hablar del asunto de cómo, por ejemplo, se obtiene información. Un poco lo hablábamos en el primer bloque y ya no lo desarrollamos, que creo que pues, sí es una cosa que se tiene que corregir. Los formatos de detención, que si se llenan mal, quedan en libertad. Estas declaraciones de por qué los delincuentes siempre salen ganando, por qué le ponemos en bandeja de plata a los abogados cualquier mecanismo para poderse salir con la suya, cuando si lo que queremos es que los criminales estén en la cárcel, cuando si ya obtuvimos una información, a pesar de poner en riesgo los derechos humanos, terminamos desechándola porque se violan los derechos humanos. Mantengamos la información, castiguemos al policía, pero no dejemos libre al delincuente. En fin, creo que en el fondo algo del cobre salió de lo que están pensando ellos. Es que la realidad es muy dura, por no utilizar otra palabra que empieza con A. O sea, la realidad ha ubicado al gabinete frente a su imposibilidad de remontar un escenario que trae tendencia, que lo heredaron, pero no han podido llegar al famoso punto de inflexión. Entonces, yo lo que observo con el fiscal, pues es un fiscal. Incluso hay en su intervención del miércoles en el Senado un fraseo que dice algo así como cuando en un territorio son los delincuentes los que mandan, pues ese territorio está perdido. Sí. Dije, ¡ah! Cita Calderón, Felipe, claro, presidente, cuando argumentaba por qué necesitábamos enfrentar a la delincuencia organizada. Ajá. ¿Qué pienso yo? Que el Parlamento abierto, y qué bueno que viene, va a permitirnos aterrizar en medio de una estrategia de comunicación gubernamental concentrada en el presidente, donde las ocurrencias y la distracción son las variables constantes. Es imposible debatir en ese ruido. Y yo creo que se va a abrir un paréntesis en serio, profundo, para discutir y analizar quién es quién en el gabinete, qué están proponiendo y de qué tanto tienen claridad. Para mí, y sigo insistiendo, entre el abrazos, no balazos, entre los argumentos de sus aplaudidores de que el 80% de la política contra el crimen son los programas sociales, y Gers Manero, que quiere detener a cualquiera cuando sea sospechoso, hay muchísima diferencia y falta de definición. Yo creo que este Parlamento abierto va a poner a cada quien en su lugar y vamos a poder ver que el país no se puede inventar, que hay una historia de defensa de derechos humanos que tiene que ver con nuestra historia. Y yo creo que al final sí van a pesar los senadores. Una de las banderas de la izquierda, ¿no? Además. Voy con sus conclusiones, se nos está acabando el tiempo, por favor. Rápidamente, nada más para concluir con este tema que deja Ivonne en la mesa. Sí tienes razón, la realidad es muy dura, les está costando trabajo y creo que las decisiones legales que están tomando están sujetas a esta realidad por dos casos rápido. Así a ellos les tocó dar la noticia, a Alejandro Encinas, de la liberación de casi todos los delincuentes que participaron en la matanza o desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Así es. Todos porque las declaraciones se habían obtenido por tortura. Entonces hoy, pues mejor validemos la tortura porque todos están libres y la verdad, pues estaban involucrados. Y la otra parte, a raíz del trágico caso de Torreón y de los Levarón, detenidos, los Levarón, unas responsables no por el asesinato de Levarón, por otros crímenes de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero están ahí, entonces dejémoslo porque sabemos que son culpables, no lo podemos comprobar, pero acá. Y el caso del abuelo, es decir, pues toda la tragedia, pero lavó dinero, pero tenía depósitos raros, es decir, como que esta realidad le está dando los argumentos para seguir violando la ley, es algo que no entiendo. Pancho. Sí, yo te diría que ojalá este afán. Es indudable que el ciudadano está ávido de terminar con la impunidad, de que se acabe la violencia, de que podamos caminar por la acera tranquilos en la noche, que no estemos volteando en los espejos a ver si llega el delincuente y nos azota, que no nos enteremos un día así y el otro también de la matanza que hubo en un estado, de la matanza que hubo en otro, pero que eso no nos lleve a sacrificar derechos fundamentales que ya fueron conquistados y el riesgo. De acuerdo a esos borradores que se filtraron, el riesgo ahí está, de que cancelen derechos adquiridos.
Pepe, rápido. Yo creo que tienen prisa por dar resultados y eso, pues qué bueno que se dan cuenta que faltan resultados y qué bueno que quieran darlos. Tienen enfrente el próximo año las elecciones intermedias. En muchos ámbitos estamos viendo las prisas y las urgencias. Ahí están los proyectos de infraestructura, queriéndolos licitar sin tener toda la documentación necesaria. Está el caso del Instituto de Salud. Está ahora esta reforma. En efecto, tienen mucha prisa. Pero aguas, porque la prisa está muchas veces peleada con hacer bien las cosas, con poder hacerlo con estudio, con preparación y evidentemente valorando, ¿no?, avances que no tendrían que retroceder. Ciérrala, ¿no, Ivonne? Sí, institucionalmente yo creo que la 4T solo pasará a la historia, más allá de su personaje clave, su gran líder político, sí institucionalmente logra cambiar la realidad de la seguridad y esta pasa por una nueva norma. Lo dijo Julio Scherer en el Senado. Necesitamos una nueva norma para combatir una criminalidad que está encubierta por impunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado en Entre Líneas. Gracias a ustedes por el privilegio de haber estado con ustedes. Gracias a ti. Qué privilegio compartir la mesa con ustedes. Gracias, Nacho. Periodistas que respeto muchísimo y que admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Linda tarde. La próxima semana, Entre Líneas, a la misma hora, en este mismo canal.